Buenos días, querida iglesia del Señor. Vayamos abriendo la palabra de Dios en Marcos capítulo 13. Tengamos ahí nuestras Biblias abiertas, porque hoy seguiremos estudiando el Sermón del Monte de los Olivos o el sermón escatológico de Jesús. ¿Por qué el Señor Jesucristo pronunció este sermón? Porque los discípulos le hicieron una pregunta. Dinos, versículo 4 de nuestro pasaje, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Pero como hemos hecho, nos referimos siempre al pasaje paralelo, la pregunta en Mateo 24:4, en donde un poquito más larga, los discípulos preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué le preguntan a Jesús esas cosas? Porque el Señor ha venido haciendo una serie de declaraciones en las que está pronunciando un juicio en el que Jerusalén y el templo serían destruidos. Los discípulos entonces hacen esta pregunta que tiene tres partes, porque en su mente la destrucción de Jerusalén no puede significar sino el fin del mundo. Así que ellos están mezclando estos tres eventos: la destrucción de Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre y el fin del mundo. Y lo que el Sermón del Monte va a hacer, préstenme atención aquí, ojo, que esto es muy importante para la interpretación del Sermón del Monte de los Olivos. Lo que Jesús va a hacer es separar lo que los discípulos están mezclando. Lo que el Señor hace en todo este sermón es decirle, amados, tranquilos, una cosa son las señales desde el versículo 5 al versículo 13 que ustedes van a ver durante toda la época de la iglesia, durante todo el resto de la historia, señales que no indican el fin. Vimos en la anterior ocasión, eran catástrofes, terremotos, falsos cristos, tribulación que distinguían a esta época pero que no marcaban el fin. Luego, desde el versículo 14 al 23, que es la porción que vamos a tratar hoy, Jesús ya sí les va a decir cuándo sucederá la destrucción de Jerusalén y el templo. Desde el versículo 24 al 27, cuándo sería su segunda venida. Pero entonces mírenlo, una parte lo que es propio de toda la época, 14 al 23 lo que iba a ser en su época, 24 al 27 lo que sería en la segunda venida del Señor. Pero esa porción la tendremos que ver Dios mediante dentro de 8 días. Vamos a concentrarnos hoy en los versículos del 14 al 23 que leo a favor de ustedes. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Es la palabra del Señor. Es necesario que antes de abordar propiamente nuestro texto, recordemos
algo del contexto, de esas declaraciones que el Señor Jesucristo está haciendo en torno a la destrucción de Jerusalén y del templo, para que así no nos parezca raro la interpretación que hoy vamos a ver de este pasaje, porque yo creería que entre mi público probablemente tenga algunos que creen que esa porción que acabamos de leer se refiere a la era por venir, pero yo espero convencerte que no es así, sino que el 14 al 23 ya está cumplido, ya se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Para tener un poco el contexto, recordemos, estamos en el martes, es la semana de la pasión, ya Jesús dentro de 3 días va a morir, y entre esos días Jesús ha hecho varias declaraciones que ya hemos revisado a través de esta exposición, pero quiero recordar solamente unas que se conectan muy directamente con nuestro pasaje. Lucas 19 está antes de Lucas 21. Lucas 21 es el sermón del Monte de los Olivos en Lucas. Escuchen lo que Jesús decía cuando entró a Jerusalén. Y cuando llegó, verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, ojo, te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren que habla Jesús de un sitio, ser estrechados, ser destruidos por no haber conocido al Mesías. En Mateo 22 está antes de Mateo 24. Mateo 24 es el sermón del Monte de los Olivos en Mateo. En Mateo 22 se nos cuenta la parábola de la fiesta de bodas, en las que un rey hace un gran convite, invita a todos a su fiesta y la gente no va. Dice el verso 7, noten la conexión. Al oírlo el rey, una referencia a Dios, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hagan las conexiones. Y finalmente, Mateo 23, que está inmediatamente antes de Mateo 24, solamente estoy mostrando el contexto para que la interpretación de esta no nos parezca como cosa rara de que no es futura, sino de que es del 70, dice, Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ojo aquí, ojo aquí. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y en las escrituras, una generación dura aproximadamente 40 años. El Señor Jesucristo está diciendo esto en aproximadamente el año 30, 40 más 30, 70. En el año 70 es la destrucción de Jerusalén. Esa generación tenía que ver el cumplimiento de estas palabras. Y en nuestro texto, volvemos a Marcos, capítulo 13, en el verso 30 nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que el sermón del Monte de los Olivos, esta parte particular, ellos la tenían que ver cumplida. Así que habiendo dicho eso, hermanos, vamos entonces a abordar nuestro pasaje viendo en primer lugar la identidad de la abominación desoladora. Esta porción la he titulado La abominación desoladora. Vamos a ver en primer lugar la identidad. Verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Hasta ahí. ¿Qué es esa abominación desoladora? ¿Será que la abominación desoladora será el Papa negro que va a venir y va a controlar el mundo? ¿Será que la abominación desoladora será Trump, que va a hacer una tercera guerra mundial? ¿Qué será la abominación desoladora? Bueno, la palabra abominación desoladora
literalmente quiere decir la abominación que produce desolación. Esta traducción, esto que acabo de mencionar es importante porque así entendemos que la abominación desoladora no es tanto un objeto, sino un suceso. Es algo que causa una gran desolación, es decir, una gran destrucción que destruye muchísimo. Es un acto sacrílego que va a hacer una gran desolación en Israel. Pero por si eso no nos fuera totalmente claro, dejemos que la Biblia interprete la misma Biblia y nos diga Lucas qué es la abominación desoladora. En el pasaje paralelo, en Lucas 21:20, dice, pero, ese pero es el mismo pero que nosotros tenemos en el verso 14. O sea, después de haber descrito las señales de toda la época, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Lucas, que le habla a una audiencia principalmente gentil, no se preocupa por no se preocupa por escribir la palabra abominación desoladora, sino que se las traduce. Jerusalén rodeada de ejércitos. Su destrucción, cuando ellos vieran eso, había llegado. Y la palabra destrucción es el griego eremosis, que es la misma palabra para abominación desoladora. Destrucción desoladora, es el mismo término griego. Así que, ¿qué es la abominación desoladora, iglesia? Jerusalén rodeada de ejércitos. Eso es la abominación desoladora. La Biblia lo dice. ¿Cuál papa? ¿Cuál Trump? ¿Cuál Rusia? ¿Cuál no sé qué? Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa es la abominación desoladora. Ahora, el Señor dice o hace referencia aquí a una profecía de Daniel, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, que había gente que debía haber entendido con sus Biblias que se refería al Señor. Pues cuando nosotros vamos al libro de Daniel, en el capítulo 11, verso 31, Daniel habla de una abominación desoladora, que pues no tenemos el tiempo de exponerlo todo, pero se refiere a algo que iba a suceder o que sucedió más bien en el año 168 antes de Cristo. Eso se narra en el libro de los Macabeos, cuando Antíoco Epífanes, el rey de Siria, invade Jerusalén y pone en el templo una imagen del dios Zeus y sacrifica en el altar del holocausto un cerdo. Hace una terrible abominación y esas tropas de Antíoco Epífanes mataron a 40,000 judíos, se estima. Eso fue una abominación desoladora. Pero en Daniel 9, si quieren vayan en sus Biblias, también se nos habla de otra abominación desoladora, porque Antíoco Epífanes no fue todo el cumplimiento. Daniel 9:26, ustedes ya conocen la famosa y también controvertida profecía de las 70 semanas, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hermanos, ¿de qué está hablando? Muere el Mesías y viene un príncipe y destruye la ciudad y el santuario. ¿Dónde se cumplió eso? En la venida de Cristo, en su primera venida. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién hizo eso? Cristo. A la mitad de la semana, en el año 30 y tanto, Jesús con su sacrificio cesa las ofrendas, ya no se requieren más sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren lo que ahí habló entonces de las abominaciones, vendrá el desolador. Esas son las abominaciones de las que habló el profeta Daniel. O sea que ¿dónde se están cumpliendo esas abominaciones? En el año 70 con la destrucción de Jerusalén y de la santa ciudad. A la luz de todo esto, hermanos, otra vez
simplemente entenderíamos que la abominación desoladora es Jerusalén rodeada de ejércitos en cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9, no como algo que era para el fin del mundo, sino como algo que se cumpliría en el 70. De hecho, como un pequeño refuerzo más antes de movernos a nuestro segundo encabezado, noten que ahí en el versículo 14, después del paréntesis dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, si eso fuera para la era futura, entonces ¿qué hacemos los colombianos? ¿Nos vamos a Judea a correr o ya estamos tranquilos? Esta profecía no es para nosotros. Y huyan a los montes. ¿Y qué hacemos con los del llano? Los hermanos del llano orientales, ¿para dónde corren? Si no tienen monte. No, eso era algo para esa generación. Ellos iban, Judea, corramos de aquí, vámonos. Y eso entonces nos lleva a nuestro segundo encabezado. Lo que debían hacer ante la abominación desoladora. Ahí, prestando la atención a ese entonces, ¿qué debían hacer? Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Todo el lenguaje es de premura. Huyan, pilas. Jerusalén está rodeada de ejércitos. Corran por sus vidas. El lenguaje del Señor de no bajar, de no tomar, de no volver es huyan. Por cierto, pequeño paréntesis. Noten que hay veces huir es piadoso. El Señor no les dice que reen, confíen en mí, que yo estoy con ustedes y nadie caerán a la derecha y caerán a la izquierda. No, huyan. Eso era lo piadoso en un momento así. No siempre huir es de cobardes. Huir era piadoso. Aquí el Señor les dice, huyan. Cierro paréntesis. Ahora, yo creo que ustedes están pensando, bueno, pastor, pero espera. Si Jerusalén estaba rodeada de ejércitos, ¿cómo iban a huir? Si huían, pues los mataban porque estaban sitiados. En un sitio no se puede huir. ¿Cómo iban ellos a atender esta orden del Señor? Bueno, los registros históricos nos cuentan que en el 68 muere Nerón. Y Vespasiano, quien en ese momento era el general que tenía sitiada Jerusalén, debido a la muerte de Nerón, el emperador tiene que cesar por un momento el sitio e ir a la ciudad a ver el asunto. Obviamente había una conmoción civil. De hecho, ahí es donde sucede esto de los 4 emperadores. Hay muchas guerras civiles. Eso le dio un espacio de tregua a Jerusalén para que ahí los cristianos huyeran. Ya luego es que Vespasiano se vuelve el emperador y entonces envía a su hijo Tito Vespasiano, quien finalmente es el que destruye la Jerusalén y el templo. Pero hermanos, esta orden solo la acataron los cristianos. Los registros históricos de impíos, no cristianos, de impíos, cuentan que en esta masacre murieron alrededor de 1.100.000 de judíos y cristianos tal vez ninguno o muy pocos. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado de su Señor. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, corran. Pero los judíos que no creían en el Mesías, pues se quedaron a guerrear. Se quedaron a enfrentarse. Mientras que los cristianos dijeron, bueno, no tenían tal vez la Biblia, tradición oral. El Señor dijo, huyan, miren, huyan, cristianos, culto de hoy, huir, ese fue el culto de ese domingo, huyan hijos, el Señor dijo, y los cristianos hicieron caso a su Señor y salieron de Jerusalén y por eso no murieron, pero los judíos sí murieron, 1.100.000 porque no creyeron en las palabras de Jesús. Ahora, no podemos pasar por alto el verso 17, esa compasión del Señor. Ay de las que estén encintas, ay de las que estén criando hijos. O sea, el Señor considera que va a ser una tribulación tan horrible lo que se viene, que Él expresa esa compasión, hermanos. Nosotros aquí vemos la compasión del Señor, sabemos lo que pudiera sufrir una mujer que esté en embarazo en un momento en el que tienen que huir. Una mujer que todavía esté amamantando, teniendo que huir con su bebé.
Eso nos deja ver que nuestro Señor, aunque está profetizando un juicio, nuestro Señor es un Señor doliente. Él no es indiferente a lo que pudiera sufrir sus hijas en un momento de tribulación, pero Él sabe que sus hijas tendrán que pasar por eso. ¿Recuerdan? Ahorita en el capítulo 19 de Lucas, cómo el Señor lloraba sobre Jerusalén, aunque sabía que venía una destrucción. A Él le compadece, aunque Él envía juicios. Nuestro Señor es al mismo tiempo justo, al mismo tiempo es amoroso, compasivo. Hay otra orden más que tenían que hacer aparte de huir. Verso 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. El problema que tuvieran que salir en invierno es por lo difícil que sería, obviamente. De hecho, en Mateo se dice que no sea tampoco en día de reposo, porque en día de reposo se cerraban las puertas. O sea que eso podía hacer que una situación difícil se volviera aún más difícil. Pero más que el invierno, más que las puertas, noten el misterio que hay aquí. Él sabe que va a venir un juicio. Él lo está profetizando. Y Él les dice, oren para que eso no sea en un momento tan difícil. Hermanos, aquí tenemos el tremendo misterio entre la soberanía de Dios y la oración. O sea, si ya el juicio venía, ¿para qué orar? Ya va a venir el juicio. Pero oren para que no sea tan grave. Y el Señor respondería esa oración, porque de hecho, el sitio de Jerusalén como tal sucedió en una época en la que no fue invierno. Terminó en septiembre, no terminó ni siquiera en diciembre, donde hubiese invierno. O sea que el Señor respondió la oración. Probablemente los cristianos hicieron caso y oraron, Señor, vas a destruir Jerusalén, por favor, que no sea en invierno, Señor. Que no sea en invierno. Aunque el Señor envía juicios, aunque el Señor habla de castigos, el Señor espera que tú ores y el Señor responderá tu oración. Amados, recuerda, la soberanía es de Dios, la responsabilidad es tuya. A ti, si el Señor ya decretó que mi hijo sea creyente o no, predica el evangelio. Pero ¿y si el Señor no lo eligió? Eso no te importa, eso no te incumbe. La soberanía es de Dios, la responsabilidad es tuya. Si el Señor te dice que predique el evangelio, tú predica. Que si es un elegido, creerá. Pero no te estés inmiscuyendo en los asuntos del Señor. A ti te toca predicar el evangelio, a ti te toca orar. Orar. Ya vimos la identidad de la abominación. Ya vimos lo que debían hacer ante la abominación. Ahora veamos en tercer lugar la gravedad de la abominación. Versos del 19 al 20. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Pastor, ahí está, estás equivocado. Eso no puede ser en el año 70, pastor, porque ahí dice que nunca ha habido una tribulación ni la habrá. Y el holocausto nazi, murieron muchísimos más judíos de lo que murieron en esta tribulación. Así que eso ha llevado a muchos hermanos a decir que esta porción no se puede referir al año 70 porque aquí dice puntualmente que no habrá una tribulación como esta nunca más. Y definitivamente Hitler superó a esto. Eso es verdad, concedámoslo. Pero ¿qué tal si dejamos que la Biblia hable? Que la Biblia sea la que nos diga qué significa que nunca ha habido una tribulación así, ni la habrá. Por cierto, en Mateo dice que esta es la gran tribulación. Vamos a ver que este vocabulario de no haber nunca algo así, de que nunca ha habido algo así, ni lo habrá, es un vocabulario bíblico para referirse a que algo será muy desastroso, pero no que eso nunca tendrá un análogo, ni habrá algo que lo supere, aunque parezca contradictorio. Voy a leer una serie de pasajes a favor de ustedes, no se preocupen por buscarlos. Éxodo 11:6, cuando el Señor está mandando la Pascua, que precisamente hoy lo leímos. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá.
para el Señor, la Pascua de Egipto iba a aplicar un clamor que nunca iba a haber más como ese. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que lo de Hitler nunca hubo un clamor tan grave como el de Egipto? Definitivamente no. Era un vocabulario para indicar que sobre Egipto iba a venir un juicio tremendo, un juicio catastrófico. No que necesariamente nunca iba a haber algo tan grave como eso. Jeremías 37, en el contexto de la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Noten que se está profetizando que el juicio por parte de Nabucodonosor sería un juicio grande que nunca habría otro. Ahora, interesantemente, Daniel 9, si ustedes recuerdan, Daniel 9 es la oración de Daniel, una oración que él hace después de consultar la profecía de Jeremías. O sea que en Daniel 9 tenemos de cierta forma al profeta Daniel interpretando al profeta Jeremías. Y dice Daniel, y Daniel está después que se cumplieron estas palabras. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. O sea que Daniel reconoce que el vocabulario de nunca ha habido algo así es un vocabulario de juicio. Y Ezequiel 5:9. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Otra vez hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 586, cuando las tropas de Nabucodonosor invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. El vocabulario bíblico de nunca ha habido ni nunca más habrá no significa entonces que lo que sucedió en el año 70 no puede ser el cumplimiento de la profecía porque Hitler superó eso. No, es un vocabulario para indicar que es un gran juicio. Así que podemos decir, ojo aquí mis amados hermanos, si se están durmiendo, coden ahí un poquito, podemos decir que lo que sucedió en el año 70 fue la gran tribulación. Esa gran tribulación que te están mostrando tanto en películas ya se cumplió en el año 70. Ah, menos mal, pastor. Yo pensé que la iglesia iba a pasar por tribulaciones. Recuerda el anterior sermón. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, yo hace 8 días les dije que abrieran una carpetica y guardaran un archivo. Saquen ese archivo. El archivo que decía, durante toda esta época habrá tribulación. La tribulación es un distintivo de toda la época de la iglesia. Eso no es algo solamente para allá al futuro, eso es de siempre, hermanos. Recuerdan que dijimos que los dolores de parto tal vez impliquen que las tribulaciones aumenten. En ese sentido pudiéramos decir, tal vez sí tendremos otra gran tribulación. Pero la gran tribulación de la que habla Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 se refería a la tribulación que vendría sobre la nación judía en el año 70. ¿Y por qué es que no habría otro? ¿Qué es lo que hacía distintivo ese juicio? ¿Por qué ese vocabulario tan serio de parte del Señor? Hermanos, porque en ese juicio es donde la nación de Israel fue rechazada. Lo que el año 70 estaba significando era el cese de la nación judía como el pueblo especial de Dios en aquel cumplimiento de la profecía del Señor de que el reino le sería quitado y sería dado a otra gente que le daría los frutos que la nación de Israel nunca dio. Por eso es que es un juicio severo. En el año 70 de nuestra historia, hermanos, la nación de Israel dejó de ser. De hecho, hoy día se habla de la nación de Israel, allá, literal, allá, que tú coges hoy un avión y vas allá. Y entonces están levantando un tercer templo. Eso no puede ser. Porque en el año 70 fueron destruidos todos los registros. Y para que haya sacerdote tienen que ser levitas. Y ellos no saben quién viene de la descendencia de Leví. Todo eso fue destruido. Hoy día ustedes tienen ese montón de Jesús, Yamashiach, diciéndose que son de la descendencia de Aser, de la descendencia de Judá, de la descendencia de Neftalí, etc. Eso es cuento. Ellos fueron destruidos. Sus registros se acabaron.
Ya los que quedaron ahí, o sea, obviamente sí siguieron la nación judía, pero ya no es posible conectar la historia, porque desde ahí dejaron de ser el pueblo especial del Señor, y el pueblo del Señor entonces llegó a la realización en la iglesia. Ya no es más el judío. Nosotros cristianos no creímos y nos volvimos judíos. Al contrario, los judíos tienen que volverse cristianos. Nosotros somos el pueblo del Señor. El judío es invitado a creer en Cristo para elevarse a ser iglesia. No somos los cristianos los que lastimosamente eso sí está pasando. Cristianos ahí con la bandera de Israel y entonces orando por Israel y él es el pueblo de Dios. Y nosotros los cristianos de segunda categoría. Porque el pueblo especial del Señor, no, el pueblo especial del Señor es la iglesia. El Señor juzgó a la nación de Israel. Amados hermanos, por favor, no me confundan. Yo no estoy siendo antisemitista, es decir, un aborrecimiento a los judíos. No, son muy queridos, hay que orar por ellos, etcétera. Si pudiera visitar Israel, gloria a Dios, qué bendición. Pero como pueblo de Dios, el Señor los juzgó. Ahí les llegó el juicio por haber rechazado al Mesías. Miren cómo Pablo se expresa en 1 Tesalonicenses 2:14. Hablándole a la iglesia, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, o sea, judíos persiguiendo a judíos cristianos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ojo aquí, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, dice Pablo. La ira ya está sobre ellos. A Pablo ya debía haber leído o saber la profecía de Marcos 3 y decía, ya vino sobre ellos ira hasta el extremo por haber rechazado al Mesías, por haberse opuesto al evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuánto duraría ese juicio? Porque aunque el juicio fue del año 70, es importante para nuestra interpretación. Vamos a Lucas 21. Yo quiero que vayan en sus Biblias a Lucas 21. Y entendamos que ese juicio sobre la nación judía todavía está vigente. Empezó en el año 70, pero el juicio todavía está vigente. Porque Lucas 21 nos dice algo que no lo dice ni Mateo ni Marcos. Dice, Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ojo aquí, ojo todo lo que Lucas nos está diciendo. Varias cosas iban a pasar. Jerusalén sería hollada. Ellos serían llevados cautivos a todas las naciones. Ellos caerían a filo de espada. Todo eso hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y los tiempos de los gentiles son estos. Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y todo eso de ahí en adelante nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Así que Lucas 21:24 nos está poniendo claro un interín que hay entre Marcos 13:23 y Marcos 13:24. Porque en Marcos 13:23 nosotros vemos que termina lo de la destrucción de Jerusalén y verso 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y bueno, viene la venida del Hijo del Hombre. Esto ha llevado a algunos hermanos a decir que que Marcos 13:24 se cumple en el año 70. De hecho, Mateo dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Pero lo que estamos entendiendo en Lucas es que toda esa tribulación va
hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, y entonces el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, pero eso lo vamos a ver cuando tratemos esa porción. Volvamos a Marcos 13, versículo 20, el Señor decía: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí estamos viendo la misericordia de Dios en medio de tan catastrófico juicio, que el Señor acortó los días. Esa salvación de la que aquí se habla no es una salvación espiritual, es una salvación física. En otras palabras, si el sitio de Jerusalén no se terminaba, no hubiese quedado ningún judío. Hubiesen sido totalmente raídos de sobre la faz de la tierra. Pero como el Señor tenía algunos escogidos, por eso acortó aquellos días. Esa tribulación duró 3 años y medio aproximadamente. Empezó con el sitio en el año 66 a mediado y terminó en el año 70. Fue un acortamiento del Señor en el que finalmente destruyeron Jerusalén y pudieron algunos judíos quedar vivos porque el Señor los había escogido. El Señor tenía sus escogidos de la nación de Israel que vendrían a ser parte de ese pueblo espiritual. Habiendo dicho todo eso, entonces llegamos ahora a nuestro cuarto y último encabezado: una advertencia más ante la abominación desoladora. Ya vimos la identidad. Jerusalén rodeada de ejércitos. Eso es la abominación desoladora. Ya vimos qué tenían que hacer: huir. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Huyan, hijos. Ya vimos lo catastrófico, lo grave que iba a ser. Nunca ha habido otra tribulación así, por causa de que era el juicio a la nación de Israel. Pero el Señor termina con una advertencia más. Verso 21. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. El Señor Jesucristo está advirtiendo algo que es muy típico de periodos convulsos, y es que se levantan falsos mesías. Hermanos, recuerden en pandemia salió más de uno por ahí diciendo que iba a llegar el fin del mundo, que no sé qué. Yo recuerdo cuando fue el 6 de junio de 1996. Yo estaba en el colegio pues viendo videos y ya se va a acabar el mundo y sacaron películas. En tiempos así se levantan falsos cristos, se levantan falsos profetas. El Señor Jesucristo sabe que eso va a pasar y por eso les advierte para que no sean engañados. Os lo he dicho antes. ¿Recuerdan? Hemos insistido en esto. Estas profecías, hermanos, no son para que nosotros andemos enredados y frustrados. No, el Señor es para que estemos preparados, para que no nos dejemos engañar. Si no entendemos bien la profecía, tranquilo, lo importante es que no te dejes engañar, que no creas en falsos cristos, porque como sale del oriente hasta el occidente, el relámpago, decía el Señor en Mateo 24, así será la venida. No vayas ni que al desierto, no vayas a un aposento, que mira lo que aquí está Jesucristo secreto, Cristo libre. No te dejes engañar. Habrá muchos falsos cristos, habrá muchos falsos mesías. Pero hermanos, hay algo aquí que sinceramente me asusta, de verdad, me asusta. Yo confieso que aunque había leído esta profecía muchas veces, yo nunca había notado esto como hasta en estos recientes tiempos que lo estuve estudiando. Esos falsos cristos harán señales y prodigios para engañar. O sea que los falsos cristos y falsos profetas son capaces de hacer señales. Les digo que eso me asusta, porque si yo escucho que aquí en Barbosa hay alguien por allá, un pastor que está haciendo milagros, no sé qué, seguro que se le llena la iglesia. Y mi tentación sería sencillamente decir: eso es falso. Pero es probable que sea verdadero, en el sentido de ser milagroso, de ser sobrenatural. Pero con todo y eso, es un falso. Eso fue lo que a mí me asombró.
Yo he discutido con personas que han estado en estas iglesias de milagros, estos milagreros y demás, y me salen con sus argumentos y no, pero es que yo vi que una vez y se levantó y se sanó y me curó y no sé qué. Y siempre he pensado, es falso, es falso, es falso. Pero el Señor está diciendo que puede que sea verdadero, puede que sea real, pero es un falso. O sea que no es el milagro el que determina si alguien es un verdadero discípulo del Señor. Todavía un falso discípulo puede hacer milagro. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ojo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí está. Gente que en el día final echó fuera demonios, hizo muchos milagros. ¿Dónde está para que sea pastor de Barbosa? Nosotros felices, predica, echa fuera demonios y hace milagros. Ahí está el pastor. Pero ¿qué le dice el Señor? Nunca os conocí. Con todos sus milagros, con todos sus sermones, con todos sus prodigios, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no le creamos a la gente porque nos hizo un milagro. Es una vida transformada por el Evangelio, una vida de fe, una vida de temor del Señor. Yo conocí una vez un compañero de trabajo que había ido a esta iglesia de Piraquive. Ya saben que allá hay falsos profetas, allá todos los domingos se profetiza, te haces fila. Eso no te lo da el Espíritu, se hace fila normal. Y a este muchacho se le profetizó algo que se le cumplió. Se le cumplió. Miren, abiertamente blasfemaba al Señor, abiertamente. Lo blasfemaba. Pero ahí donde yo le tocara a Piraquive, ahí donde yo me le metiera con esa iglesia, la Iglesia Ministerial Internacional de Jesucristo, una secta, ahí donde le tocara a ella, pero blasfemaba del Señor. ¿Por qué? Porque se le profetizó algo y se le cumplió. Amados, aunque el Señor está hablando aquí del año 70, esa situación la tenemos hoy día. No estés buscando milagros, hermano. Está buscando conocimiento del Señor y una vida formada a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo no está obrando en iglesias donde andan haciendo desorden, donde supuestamente están haciendo milagros, están echando demonios todos los días, liberaciones cada domingo, y vuelve el mismo liberado otra vez liberarlo. Bueno, entonces, ¿cuál es la liberación? Si a los 8 días tiene que volver a ser liberado. Cristo no libera a esas personas por lo visto. Cristo libera de una vez para siempre. Romanos 6:24. Puesto que habéis sido libertados de vuestros pecados, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Dónde están los liberados? Aquí están. ¿En dónde hizo el Señor liberación? Aquí el Señor está haciendo liberación de la verdadera. No necesitamos espumarajo y desorden. Cuando te está liberando de tu pecado y formándote más a la imagen de Cristo, esa es la liberación bíblica. No los grandes prodigios y las grandes señales. Como una palabra final, a la luz de este mensaje, podemos derivar dos cosas. Uno, Iglesia de Barbosa, ¿de qué nos sirve a nosotros haber contemplado que Marcos 13, del 14 al 23, se cumplió en el año 70? Uno, que nuestro Dios es un Dios de juicios. Que nuestro Dios juzga la incredulidad. La nación de Israel fue una nación incrédula.
El Señor les daba bendiciones. El Señor los había bendecido grandemente con el fin de que ellos llenaran la tierra. Pero ellos no creyeron en Cristo y el Señor los juzgó. Él es un Dios amoroso, sí. Sí. Es un Dios paciente, sí. Pero es un Dios que se aira. Y es un Dios que en su ira castiga. Y castiga severamente. A todos aquellos que no son cristianos y que nos están acompañando, yo les digo, Dios en su paciencia no ha derramado toda su ira sobre tu vida. Pero si el Señor te quitara el hálito hoy mismo, tú te presentarías delante de Cristo Jesús. Y sí, es un Cristo de amor, de tanto amor que vino a este mundo a entregar su vida por pecadores. Pero te vas a topar con el juez. Y el juez te va a decir, Jeffrey, te predico. Te di muchas bendiciones. Tenías una Biblia en tu casa. Escuchaste varios llamados al evangelio. Sabías que tu vida no era de mi agrado y aún así persististe. Solamente puedes esperar un castigo cual nunca ha habido y nunca habrá. Y ahí sí que es literal que no va a haber mayor castigo que el infierno de fuego. Pero si más bien entiendes que ese Cristo vino a entregar su vida por pecadores como tú, a decirte con su vida, mira, estás en problemas, pero tranquilo, yo lo hago. Yo vengo, yo obedezco, yo voy al Calvario. Tú solo confía en mí. Dame tu vida completa. Renuncia a tu pecado, toma tu cruz y sígueme. Y en el día final te vas a encontrar con el juez. Pero el juez te va a decir, venid bendito al gozo de mi Padre. Porque confiaste en la obra del juez. Yo quisiera, querido amigo, que tú hicieras parte de esta descripción, 1 Tesalonicenses 1:9. Yo quisiera que tú hicieras parte de esta descripción. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo quisiera que tú te convirtieras de tus ídolos a Dios. Pudiera ser que tengas tal cual tu ídolo, Virgen del Carmen, Virgen María, Divino Niño, que te conviertas de esos ídolos. Pero tienes otros ídolos que no son de piedra, no son de yeso. Tienes el ídolo de la fornicación, tienes el ídolo de la borrachera, tienes el ídolo mundanalidad, tienes el ídolo malas palabras, tienes el ídolo del yo. Tienes muchos ídolos que no te permiten vivir para Cristo. Que te renuncies a ellos y te conviertas al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque, mi amado, por si al caso no me vayas a confundir, que esto se haya cumplido en el año 70 no significa que no haya una ira venidera. Sí hay una ira venidera. Más bien lo que te he descrito hoy te muestra una breve escena de que el Señor ciertamente juzga, de que el Señor cumple lo que dice tal cual. 40 años no me pasaría esa generación, así se dio. Si Él dijo que iba a volver por segunda vez, va a volver por segunda vez. Y aparecerá sin relación al pecado para castigar a todos aquellos que no creyeron. Ciertamente nuestro Señor vendrá así como ya lo hizo al 70. Si de pronto alguno en medio de nosotros diría, no, pastor, descarto tu interpretación. Yo creo que eso sí se refiere a la era futura. Gloria a Dios, finalmente vendrá. No nos peleemos por eso, mi amado hermano. Si tú crees que esto se cumple en el 70, bien por ti. Pero si no y crees que es futuro, bien. Vendrá el Señor, amén. No nos perdamos en esas discusiones, hermanos. Lo importante es que nuestro Señor vendrá. Él dijo que iba a venir una vez y vino
Se dijo que nacería en Belén, se dijo que sería nazareno, se dijo que moriría, se dijo que sería rechazado por los suyos, y así fue. Aunque su época no lo entendía muy bien. Dijo que vendría por segunda vez, que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor. Pastor, ¿qué significa eso? No lo entendemos muy bien, pero vendrá, amén. Vendrá. Pastor, y en Apocalipsis se habla de un sello y de la bestia y de Babilonia y de un montón de cosas. Yo no entiendo. Tranquilo, vendrá. Vendrá. El Señor vendrá. Dijo que juzgaría a la nación de Jerusalén y la juzgó. Dijo que vendría por segunda vez. Él vendrá. Esa es una segunda aplicación, hermanos, que pese a toda la dificultad que pudiera haber, no nos perdamos en que el Señor va a venir. Anímate, iglesia. Fortalécete. Que hay una esperanza. Hay una vida con propósito. Hay algo que vale la pena por lo cual luchar, por lo cual venir cada domingo a adorar al Señor, por lo cual criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, por lo cual guardarnos sin mancha del mundo, porque nuestro Señor va a venir y queremos que nos halle irreprensibles y sin mancha. Está tardando, pero ¿y si viniera mañana? Te pregunto, a mi amado hermano, si viniera mañana, ¿cómo te estaría encontrando? ¿Estás viviendo para Él? ¿O estás esperando los propósitos del año nuevo para, ahí sí? Que no venga ahorita en diciembre, que venga en enero, que empiezo seguro con el Señor. No, mi amado. Si el Señor viniera mañana, ¿cómo te encontraría? Te tiene que encontrar irreprensible y sin mancha. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por habernos enseñado tu palabra hoy, por habernos guiado por tu Espíritu Santo hoy y habernos hecho comprender que tú juzgaste en el año 70 como cumplimiento de esta profecía. Pero que ciertamente, Señor, así como fuiste veraz para cumplir esta palabra, creemos que serás veraz para cumplir lo que dice el verso 24 en adelante, que algún día el cielo no va a dar más su resplandor, ni la luna, las potencias de los cielos se caerán, y veremos la señal del Hijo del Hombre, apareciendo en las nubes con poder y gran gloria. Y entonces todas las naciones de la tierra lamentarán, y tú enviarás a tus ángeles para recoger de los 4 ángulos de la tierra a tus escogidos. Cuando nos levantes, Señor, y nos transformes, y nos des un nuevo cuerpo. Vuelve pronto, Señor Jesús. Amén.